Bueno, a continuación pasamos a la tercera conferencia invitada de don Guillermo Gómez Fontecha, director técnico de la Sociedad Estatal de Microelectrónica y Semiconductores. Adelante, Guillermo. Bueno, muchas gracias, vicerrectora, muchas gracias a la UPM y a la ETSI. Siempre es un placer volver a la que fue mi casa, siempre que me invitáis y tengo la oportunidad de venir. Bueno, tras las conferencias de Mateo y Juan Antonio, que han dejado clara, en primer lugar, la excelencia científica que tenemos en cuanto a diseño de microprocesadores, especialmente en el campo de la supercomputación y el RISC-V, y de la potencia y la oportunidad que tenemos en cuanto a financiación de la innovación y de la I+D con agencias como el CDTI. Yo voy a intentar daros una aproximación más pragmática del tema, con el foco en lo que es, entiendo que la principal herramienta de financiación en el ámbito nacional, que es el PERTE-Chip. El objetivo del PERTE-Chip es claro: es desarrollar las capacidades de diseño y producción de la industria de microelectrónica y semiconductores en España de una manera agregada, atacando sobre I+D, diseño, fabricación y los end users, para que hagan de efecto tractor sobre la industria y, por tanto, sobre el resto de la economía española. El semiconductor, al final, es el elemento clave de la digitalización. Entonces, si queremos ir a economías más digitales, tiene que ser forzosamente a través del elemento de hardware único, ¿no?, que es el microchip. Como comentaba Juan Antonio, llegamos Europa y en España un poco rezagados a este desafío global. Nos comen la tostada el este de Asia y Estados Unidos en fabricación, y Estados Unidos en diseño sobre todo, ¿no? Pero afortunadamente no partimos de cero, ¿no? Tenemos unos activos estratégicos en torno a los cuales se define el PERTE, y son los activos que van a intentar direccionar este impulso que se le quiere dar desde el Gobierno de España, ¿no? El primero de ellos es el RISC-V. Bueno, no hace falta las explicaciones. Tenemos instituciones muy potentes como es el BSC, pero también centros de educación, de investigación, como es esta casa, y otras universidades y empresas que también están trabajando en RISC-V y compiten en el ámbito europeo sobradamente. Somos también una potencia europea, se puede decir así, en fotónica integrada. Cubrimos todo el ciclo completo de la cadena de valor, y tenemos la suerte de que el sector fotónico está muy cohesionado a nivel nacional, desde investigación, desde diseño, con fables muy importantes y punteras a nivel mundial incluso, como en fabricación, y muy en colaboración con los end users, porque la fotónica sí está muy cerca de la industria. Computación cuántica, también tenemos capacidades interesantes en instituciones como la propia Politécnica de Madrid, también en Barcelona con Supercomputing Center, en País Vasco, los supercomputadores, CESGA, etcétera, que forman parte de la red de supercomputación y que cada vez va integrando más no solo tecnologías de cómputo, de ordenadores cuánticos, sino aplicaciones cuánticas en sensórica, etcétera. Tenemos la red de Micro-Nano-Fab, que ya se ha mencionado. Esa formada por el Nanotechnology Center en Valencia, ISOM UPM y el CNM de Barcelona, el IMB, al que también habría que complementar las capacidades nacionales del CSIC, ¿no? Con el IMSEM en Sevilla, el Centro de Microelectrónica en Madrid y también otra vez el IMB, ¿no? Y también extensible a toda la red de centros públicos de investigación, que son los que mantienen el pulso mínimo de innovación que hace falta, ¿no? Y también no solo hay que fomentar la demanda y las capacidades científicas, sino que hay que confiar en alguien que compre estos chips, ¿no?, que los consuma. Y estos son los sectores tractores. Por suerte en España tenemos la cuarta posición económica en Europa, somos la cuarta potencia económica, y por tanto tenemos sectores muy potentes en algunos ámbitos. Uno de ellos es la automoción, somos el segundo fabricante
de automoción después de Alemania, el primero en vehículos industriales y, por tanto, en un sector que progresivamente se va a electrificar y automatizar más con el vehículo eléctrico y conectado, pues está llamado a ser un sector que va a consumir cada vez más chips para la automoción, en el propio vehículo y en toda la parte de conectividad. También tenemos las telecomunicaciones. En España quizá no seamos muy buenos produciendo chips de telecomunicaciones o equipos, pero somos muy buenos en utilizarlas, tanto en el despliegue de la red 5G, donde tenemos posiciones de dominio a nivel europeo, como en la cobertura de las redes de fibra óptica también. También tenemos otros sectores muy potentes en el ámbito del aeroespacial, en el ámbito de las infraestructuras de transporte o energética, por citar algunos. En cuanto al PERTE Chip, vistos los activos estratégicos, este PERTE se apoya en 4 palancas o ejes, que son refuerzo de la capacidad científica, refuerzo de la capacidad de diseño, refuerzo de la capacidad de fabricación o incremento sustancial, más bien, y refuerzo de la industria TIC, que es la que en última instancia va a consumir estos chips. Para eso se han movilizado, el Gobierno de España moviliza 12.000 millones de euros que se dividen entre estos 4 ejes. Si bien estos 4 ejes, tenemos aquí una cifra que podemos ver, pero no son estancos, ¿no? Se puede ir modulando en función de las necesidades. En la capacidad científica, lógicamente, vamos a potenciar donde ya somos fuertes, RISC-V, fotónica, pero también otras áreas de carácter más general, como podemos ver en las convocatorias que han salido en misiones, en cátedras, etc. En la parte de diseño, el objetivo es, en primer lugar, permitir que estas fables españolas, centros de diseño que tenemos, pues que crezcan, se escalen y puedan competir en condiciones con las empresas europeas y mundiales. Y esto se consigue a base de dinero. Al final, en este sector se requieren importantes cantidades de dinero y para ello vamos a poner mecanismos de financiación y de instrumentos de ayuda público para que sea posible. También es importante generar una red de pruebas que permitan probar esos diseños, prototiparlos y probar los chips que en 5 o 10 años serán los chips estándares de mercado, con lo que es las líneas piloto, que es lo que ha comentado anteriormente nuestro compañero de CEDETI. Y también hay que incidir en la creación de talento, es decir, mientras que se van generando estas capacidades de prototipado y de fabricación y de diseño, es importante que en las universidades se genere masivamente talento con un foco especializado en microelectrónica. Y por ello tenemos esos programas que hemos ido lanzando, como son las cátedras CHIP, que veremos posteriormente. Y por último, tenemos la parte de fabricación, 9,3 billones para intentar atraer o construir con capacidades nacionales una fábrica de chips. Puede estar en la parte high-end, o sea, los nodos más punteros, y puede estar en una parte mid-range de nodos que no por ello son menos avanzados, sino que son de aplicaciones de nicho, pues en aplicaciones de potencia, de chips para potencia, en materiales de sustratos compuestos, en fotónica, etc. Y por último, el cuarto eje son 400 millones de euros para intentar fomentar la demanda, es decir, que aquellos consumidores de chips a nivel de, por ejemplo, de software, de telecomunicaciones, automoción, etcétera, pues tengan incentivos para aumentar sus capacidades de producción y en última instancia consuman más chips. ¿Qué instrumentos tenemos en el PERTE Chip? Bueno, los hemos detallado en 4 ramas diferenciadas. El primero de ellos son las inversiones estratégicas. Aquí estamos hablando de aquellas inversiones en grandes capacidades de fabricación que normalmente irán bajo el paraguas de la CHIPS Act, que es lo que antes ha comentado Juan Antonio. Y estamos hablando de esa figura de first of a kind que define la Unión Europea, que podría optar hasta subvenciones a fondo perdido de en torno al 20-40% total del CAPES, que son los umbrales en los que nos estamos moviendo según a los antecedentes que estamos viendo en la Unión Europea. Por ejemplo, algún antecedente, en Catania, la empresa ST Microelectronics va a abrir una fábrica de sustratos en la que se le ha otorgado una subvención del 40%.
En Grenoble, ST Microelectronics con Global Foundries va a abrir una fábrica donde se le otorga una subvención del 40%. Intel en Alemania va a abrir una mega fábrica y está viendo una subvención de en torno al 30%. Lo mismo Intel en Irlanda, Infineon en Alemania, ¿qué se me ocurre? Y alguno más que se me ha pasado el nombre. Estos de Silicon Carbide, ya no me acuerdo, en Alemania también. Y la última más reciente ha sido una alianza de una empresa de Singapur en Italia también para crear una planta de fabricación. ¿Vale? Estos son los movimientos que está habiendo ahora mismo en Europa en torno al CHIPS Act. Entonces, esto entra dentro del segundo pilar de la CHIPS Act, que es el de seguridad de suministro, cuya filosofía, dicho de una manera menos polite de la que ha dicho Juan Antonio, es que por razones de interés estratégico y de soberanía y de autonomía estratégica, la Comisión, la Comisión Europea, en tanto y cuanto una inversión sea suficientemente innovadora, digamos que mira para otro lado en cuanto a la normativa de ayudas de Estado y permite dar unas importantes subvenciones de ayuda pública por estas razones, por autonomía estratégica y sostenibilidad de la cadena de suministro. Y es perfectamente válido, lógicamente. En cuanto a los instrumentos, pues se podrá también complementar o combinar con equity por parte del Gobierno, préstamos o diferentes modelos de ayuda pública para este tipo de inversiones estratégicas. El otro eje serán los proyectos I+D incluidas las salas blancas. Y aquí tenemos diferentes tipos de implementación. Las subvenciones a través de convocatorias competitivas, que es lo que sabemos hacer y a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Como podemos ver en las misiones CHIP-CDT. Podemos hablar de inversión directa en infraestructuras públicas, como las inversiones anunciadas que se están viendo en el CNM, por ejemplo. O acuerdos de cooperación con terceros, con institutos de investigación, como el recientemente anunciado memorando de entendimiento con el IMEC, que se va a instalar en Málaga. También podemos contar en un tercer nivel con los incentivos a la fabricación avanzada, es decir, subvenciones a través de convocatorias competitivas bajo el marco de ayudas de finalidad regional que nos permite la Unión Europea para permitir a esas pequeñas instalaciones de fabricación, no las grandes de la CHIPS Act, también tener ciertos incentivos a la fabricación. Y esto se puede completar se completará con un cuarto eje, que es el mecanismo de financiación PERTE-CHIP, completando, aparte de la parte de subvenciones, una amplia gama de productos financieros, como son equity, préstamos participativos, otra combinación de capital que se pueda ver y es flexible en función de las operaciones. Todo esto es como está planificado en la adenda al plan de recuperación. Esto es dinero que viene de los fondos del plan de recuperación y es como así se ha planificado en la adenda aprobada por Bruselas en octubre de 2023. Ahora, ¿quién implementa todo esto? Bueno, pues es una tarea compartida entre diferentes ministerios, ¿vale? Ahora, el comisionado del PERTE-CHIP es el que ostenta la figura, la cara visible, institucional y de gobernanza del PERTE-CHIP, ¿no? Y las funciones del comisionado y de su oficina, de la cual yo formo parte y que está encabezado por Jaime Martorell, que hoy no ha podido venir y os pido disculpas en su nombre. Su misión es impulsar y coordinar el desarrollo de estas actuaciones. Son actuaciones muy estratégicas y tenemos la misión de coordinar pues, las diferentes tareas que hace cada uno de las unidades de los ministerios. También planificar las medidas del PERTE y coordinar la ejecución de las actuaciones pues, con CDETI, la Agencia Estatal de Investigación, Ministerio de Ciencia, Ministerio de Industria, etcétera. Establecer un diálogo permanente y estructurado con la industria nacional. Hemos tenido, a aquellos que ya hemos coincidido, la oportunidad de vernos en diferentes foros y es parte de ese necesario recorrido por todo el mapa nacional para ver las capacidades reales que tenemos en España en el ámbito científico, académico e industrial para poder diseñar mejor las medidas, ¿no? Y luego, una parte muy importante es valorar la viabilidad técnica y económica de las propuestas, tanto de la parte de subvención como de la financiación.
también tenemos otras funciones dentro del comisionado, que es ostentar la representación institucional en diferentes foros internacionales y en concreto los europeos, como es el European Semiconductor Board, que es ese organismo de gobernanza que supervisa la gestión de la activación de crisis cuando hay una disrupción en la cadena de suministro europea, el que se marca en el pilar 3 de la CHIPS Act, por ejemplo. Y esta sería la ejecución que está encomendada a diferentes ministerios, como podéis ver. Por tanto, el comisionado del PERTE CHIP impulsa, coordina, planifica y apoya, que no nos baladí. Y tenemos dos cubos o dos partes muy diferenciadas. Una de parte de subvenciones con 1.225 millones de euros de la adenda y con 275 millones de euros de la fase 1 del plan de recuperación y 10.750 millones de euros en créditos. Es decir, que es un dinero que nos presta la Comisión Europea y que luego tenemos que devolver. En cuanto a la parte de subvenciones, esos unos 1.400 y pico millones de euros, a su vez, se ejecuta a través de 3 ministerios diferentes. El Ministerio de Transformación Digital y para la Función Pública, a través de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y la Secretaría de Estado de Digitalización, 621 millones más 40 de la SEDIA, en los que estamos impulsando programas como las cátedras CHIP, que todos conocemos, el IPCI de microelectrónica, la participación del Estado miembro en la CHIPS JU, temas cuánticos que gestiona la SEDIA y otras acciones que están por ver. El Ministerio de Industria fundamentalmente va a apoyar una parte del IPCI, en el ámbito del empaquetado fotónico, del RISC-V, fundamentalmente. Y otras acciones que también están por definirse cuando se concreten en los correspondientes presupuestos generales del Estado. Y por otra parte tenemos a nuestro compañero de batallas, el Ministerio de Ciencia, que aquí tenemos la representante de la Secretaría General de Innovación, que nos ayuda y ejerce un papel fundamental en el éxito del PERTE, impulsando algunos programas como las misiones CHIP de CEDETI, en la que se financian consorcios de colaboración, consorcios privados con una importante colaboración del ámbito público, y las pruebas de concepto de la Agencia Estatal de Investigación, que ya han sacado su resolución provisional y están tramitándose. También financia parte de la CHIPS JU, en la parte más pública de la financiación, y otra financiación de infraestructura pública, CNM, Micronofabs, así como otras acciones, por ejemplo, en el ámbito del FPA RISC-V que ha comentado el profesor Valero. Ahora, esto es subvenciones, a lo que ya estamos más habituados. La otra parte es la parte de créditos, y para esto tenemos 10.750 millones que gestiona SEMIS, la Sociedad Estatal de Microelectrónica y Semiconductores, que hace las veces de oficina técnica del comisionado del PERTE CHIP. Para ello tenemos una línea directa y una coinversión en First of a Kind. La línea directa estaría destinada a proyectos de iniciativa nacional de industria, y la coinversión First of a Kind sería para apoyar aquellas iniciativas de grandes instalaciones de fabricación que se deciden en un proceso de notificación de acuerdo a la Ley Europea de Chips, las famosas First of a Kind del Pilar 2. Y para ello tenemos una serie de gamas de instrumentos financieros que a priori consistirían en préstamos a 10 años con 3 de carencia, que es algo habitual en agencias de financiación del sector público, préstamos participativos que evolucionan en función a los parámetros de excelencia que se va consiguiendo por la empresa, entradas en capital en la compañía, siempre minoritaria, o una combinación de lo anterior. Y muy importante, todo ello en combinación con otros instrumentos de ayuda pública que se puedan determinar, de otros programas o los presupuestos generales del Estado. Las características de esos préstamos es máxima flexibilidad y digamos que no hay un límite máximo, ¿no? El límite máximo son 10.750 millones, ¿no? Pero digamos que no nos tiembla la mano a la hora de hacer operaciones de gran envergadura, ¿vale? De 10, 50, 100, 200, 300 millones
qué es lo que hace falta en este sector, ¿vale? Tanto en la parte de fabricación como en la de diseño, muy importante. Bueno, esto sería la CHIPS Act que ya ha presentado Juan Antonio. Yo lo resumo de una manera más sencilla: el pilar 1, I+D, pilar 2, fabricación y foundries, y pilar 3 es el único que es regulatorio de verdad. El resto no es regulatorio, es de subvención. El pilar 3 permite realmente que no nos ocurra una crisis como en el COVID, que no llegaban los chips de Asia. Entonces aquí pues se establece un sistema de alerta, de información, en el cual, en cuanto se detecta que hay un atisbo de crisis, se pueden implementar medidas como requisitos de información obligatorios a las empresas, sistemas de compra conjunta de chips y priorización de pedidos. Es decir, se le puede obligar legalmente a las foundries a priorizar pedidos de fabricación europea. Aquí tenemos el mismo esquema que ha comentado Juan Antonio, que lo vamos a saltar, y aquí tenemos la CHIPS JU. Aquí me gustaría hacer una pequeña reflexión. En la prensa se oye que la CHIPS Act moviliza 43.000 millones de euros, pero realmente lo que pone la Unión Europea no es tanto, no es tanto, son únicamente 1.400 millones de euros por un lado, 1.400 millones de euros por otro y 1,3 millones de euros, que son unos 4 billones de la parte de Unión Europea que se pone en la CHIPS Act, en la CHIPS JU, y los 400 y algo millones que se han visto antes del BEI, del Banco Europeo de Inversiones, a través de InvestEU y el European Innovation Council. El resto es un efecto de cofinanciación por parte de los Estados miembros al 50% y el efecto inducido de las empresas que también tienen que cofinanciar. Y para eso se espera 11.000 millones de euros solo para la iniciativa de CHIPS, el pilar 1. El resto son aportaciones de los Estados miembros que utilizan para financiar las foundries, que son los casos que hemos visto antes. Por citar las pilot lines, por complementar la información que se ha dado antes, ya se han sacado esta call, esto es una call de 2023, en las que se están financiando y ya están a punto de aprobarse 4 pilot lines, una en FDSOI, que probablemente gane la iniciativa en Grenoble, en Cealeti, una de semiconductores por debajo de 2 nanómetros, que probablemente gane el IMEC, otra de Heterogeneous System Integration and Assembly, de integración heterogénea, que probablemente gane el Fraunhofer, y otra de semiconductores de gap ancho, que también hay iniciativas en torno a una iniciativa italiana que también tienen probabilidad de ganar. Lo que tenemos en 2024 es una oportunidad de impulsar una pilot line en otras tecnologías. En este caso podría ser la fotónica. Y aquí sí vemos oportunidades nacionales reales de que se impulsen consorcios que puedan liderar esta pilot line. Y lo mismo para la pilot line cuántica. Estos 30 millones que podrían verse aumentados podrían albergar capacidades de pilot line cuánticas en tecnologías como cuántica por tecnologías fotónicas, tecnología semiconductora o por iones atrapados, entre otras. Y aquí también se están gestando ya consorcios que van a aplicar estas calls, en las cuales podría haber también participación española, porque sí somos líderes con algunos centros de investigación en estas tecnologías. Bueno, simplemente remarcar que en la parte de non-initiative, que vemos aquí a la derecha, aquí abajo, va a haber un foco muy importante en RISC-V, no solo en las calls de 2024, que tenemos estos 218 millones, sino como parte de este saco de 765 millones de euros que se tiene que distribuir entre 2025 y 2026. Va a haber una parte muy importante en RISC-V y en torno a los vehículos autónomos, conectados y demás, ¿vale? Todavía está por decidir, pero todo apunta a que será así. Y estos son los avances que hemos logrado con el PERTE hasta la fecha y que se pueden contar. En primer lugar, tenemos los programas del PERTE Chip. Hemos asignado, gracias al CEDETI, 50 millones en misiones chip. Se han financiado 14 proyectos de I+D en cooperación público-privada.
algunos de ellos nos consta con participación de la Politécnica de Madrid. Cátedras CHIP, igual, se están a punto de asignar 45 millones a cátedras Universidad de Empresa, 17 programas en el área de la microelectrónica y semiconductores, y algunos de ellos con participación de la Politécnica de Madrid también. Tenemos el IPCI de microelectrónica, en la cual la parte española que nos corresponde son 500 millones de subvención, donde se está financiando 500 proyectos RISC-V, fotónica, packaging y comunicaciones. La parte del IPCI se separa entre el Ministerio de Transformación Digital, que va a financiar el OpenChip, la empresa OpenChip, y la parte del Ministerio de Industria, que está financiando el resto de participaciones directos, que son Semidynamics, Innova, Ricardo Valle y Cadepoz. El resto de participantes indirectos vendrán en una segunda fase que gestiona el Ministerio de Industria. Y tenemos las pruebas de concepto de la Agencia Estatal de Investigación, que ha sacado su resolución provisional hace unas semanas, un mes, que está siguiendo su trámite, y también hay un importante éxito de las universidades. En cuanto a los proyectos estratégicos que tenemos aquí a la derecha, destacar algunos de ellos. Intel, en un acuerdo de colaboración con el BSC para desarrollar algo que no estaba en las diapositivas de Mateo, que es la post-exaescala, yo creo que no cabía ya, junto con el BSC para desarrollar las capacidades de los próximos años en torno, esperemos, a las arquitecturas RISC-V, ¿no? Tenemos Cisco, que también anunció hace un año aproximadamente el primer centro de diseño de Cisco en la Unión Europea para diseñar, por debajo de los 5 nanómetros. Tenemos Broadcom, esto sí es una oportunidad de fabricación en las que se ha firmado una carta de intenciones con el Gobierno de España para instalar en nuestro país una fábrica de sustratos de backend para chips de comunicaciones. Y estamos en negociaciones con ellos y con la Comisión Europea para que esto sea una realidad en el marco de la CHIPS Act. Y lo más reciente es el IMEC. El IMEC construirá en Málaga una fábrica de I+D avanzada, su segunda fábrica, digamos, de envergadura fuera de Lovaina, en Málaga. Estamos trabajando en definir el esquema jurídico de apoyo que va a recibir esta iniciativa. Y se firmó el MOU hace escasas semanas en Lovaina. Y os paso más información, que os dejo aquí colgada. Tenemos la página web del PERTE Chip y de SEMIS, donde podemos ver la memoria del PERTE, cómo se estructura, etcétera. Tenemos la página web de la CHIPS Act, es muy interesante leérsela para ver todas las opciones que ofrece en cuanto a financiación. Tenemos la página web de la CHIPS JU, donde podéis ver eventos, convocatorias, workshops, que son muy importantes, porque la CHIPS JU, a través de las asociaciones sectoriales de microelectrónica, escucha a las empresas y a las universidades. Es importante tener representación en estos foros. Tenemos el plan de recuperación del PERTE Chip, que explica la memoria, la información del PERTE, la parte de componentes del plan de recuperación, que está incluida la adenda del plan de recuperación, donde explica cómo tenemos planificado gastar el dinero de la parte de subvenciones y de préstamo, y los hitos y objetivos, que es a lo que nos comprometemos como Gobierno frente a la Unión Europea, es decir, los hitos de gasto que definen estas políticas, que en última instancia es gastar todo el dinero antes del segundo semestre del 2026. Y con esto termino. Muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo, por la presentación tan extensa y exhaustiva que nos has hecho del PERTE Chip, dónde estamos y también hacia dónde vamos, que es de gran interés para los próximos meses.